Hola, muy buenas. Somos el grupo 13 de la sección 23 sobre los intereses o ingresos de las actividades ordinarias y vamos a presentar el mismo grupo. Pero, ¿qué son en la sección 23 o qué especifica en las NIF para pymes sobre los ingresos ordinarios? Que este tipo de tema no sería un recordatorio, sino que veremos conceptos clave sobre el interés compuesto y las anualidades que se convierten en una herramienta más práctica y aplicar esta norma para las decisiones financieras para más solidez. Esta norma establece para medir los ingresos provenientes sobre la venta de los bienes y su presentación de los servicios es un concepto también para los intereses o las regalías y los dividendos. Ahora, la contabilidad es el método efectivo para utilizar o amortizar las diferentes entre su valor nominal o el precio de la emisión de un bono, ya sea un descuento o una prima. Este método permite determinar una certeza de los gastos o intereses. O imaginemos esto, de un caso de una empresa que vende un producto de 10,000 y también tiene un cliente que pagará dentro de un año sin intereses. Y según la NIF de la sección 23, el ingreso no se registra como los 10,000 de inmediato, sino que su valor presente se ajusta al tiempo que va ajustando su interés, pues, como un 5% usando su interés compuesto y lo calculamos, que sería 9,524. Sí, ahí es importante resaltar, Julio y compañeros, que ese ejemplo que usted plantea no está utilizando una tasa de interés aplicable a ningún valor, simplemente está utilizando una tasa de mercado referencial para poder traer a valor presente esa cantidad, ¿verdad? Pero es referencial, ¿verdad? Sí, No no es es como tal, sino es como tener una idea que hay un registro que no queda presente en el tiempo, sino que se va pagando las regalías. así, o sea que no hay un financiamiento implícito en la transacción, simplemente Sí, la normativa reconoce que hay un valor del dinero en el tiempo. sí, ahí abarca. Dentro de la misma sección abarca los préstamos de los servicios de construcción y como lo habíamos dicho anteriormente como una introducción, serían los intereses, las regalías y los dividendos de los mismos ingresos de los bienes. Y también se estructura o se amplía este tipo de ingresos a los arrendamientos de la sección 20, instrumentos de financiación asociados de la empresa y propiedades de inversión, que serían las secciones de la 12 hasta la 34. Ahora, ¿qué son los ingresos? O sería más una entrada bruta de los beneficios económicos durante un periodo de actividades. O la medición en bruto de los mismos ingresos es un beneficio para eh, es un beneficio de un activo o de una entrada de dinero en efectivo. También resulta en un patrimonio, por ejemplo, los valores o un ejemplo más práctico para entender más este término. Sería una cadena de 10 tiendas de bicicletas que se venden las nuevas y usadas y también se alquilan. Serían tres tipos de movimientos dentro de la misma empresa que venden nuevas, usadas y también alquilan ese tipo de servicios, que serían las bicicletas. Y también proviene un tipo de venta que no son los ingresos o no ordinarios. En vez de serlo, lo presentan como neto, o una ganancia o una pérdida. También su principio de medición, un valor razonable sobre las contraprestaciones cobradas o por cobrar, sería un tipo de, eh, disculpe, en el neto serían los descuentos no negociados en los pagos anticipados del reembolso de su volumen. Eh, Aquí puedo poner un ejemplo de los arrendamientos de las anualidades, que un ejemplo sería eh, arrendo un tipo de equipo y tengo un tipo de anualidades. Pongámoslo en 5 años, según la NIF de la sección 23.
Nos reconoce como el método de un interés activo por el plazo de las anualidades del mismo valor. Digamos que es de 5.000, nos representa una anualidad que combina la capital y el interés sobre un tipo de porcentaje del mismo valor presente. Serían los mismos montos que se desempeñan como un agente en el lugar del vendedor, no solo como una comisión, sino que por el tiempo al uso de ese mismo activo se va dando. Otro tipo de ejemplo sería la venta de un agente que medimos o hacemos un tipo de propiedades o un cobro de impuestos sobre la venta que se ve reflejado dentro del mismo estado financiero y les dejo con mi compañera Ter, Stephanie. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Bueno, siguiendo con, buenas noches compañeros y licenciado presente, siguiendo con la investigación del tema que nos correspondió sobre la sección 23 que trata de las NIF, hablando un poco más sobre la diapositiva que habla sobre los pagos diferidos. Esto nos quiere dar a entender de que cuando una empresa vende un producto o servicio, puede recibir el pago de inmediato o en el futuro, como bien lo mencionaba el licenciado en clase, ¿verdad? Entonces, nos da a entender que el diferir el recibo por ingreso es cuando si el pago es diferido, se va a recibir más tarde. Hay dos situaciones posibles en ese sentido cuando el crédito sea normal en la empresa, por decir así, si la venta se hace a crédito con un plazo normal, por ejemplo, de 30 o unos 60 días, el ingreso de ellos se reconoce por el importe contractual, que eso quiere decir que no van a llevar, no irían sin los ajustes. Como para entenderlo mejor, lo que nos quiere dar es que si vendemos un producto por 10.000 empiras y recibir el pago en 30 días sin intereses, la venta se reconoce por los 10.000 empiras. Pero si existe otra opción que es la transacción financiera, cuando sean pagos diferidos a largo plazo, es que si el pago se recibe en el futuro, la empresa no cobra intereses explícitos, dice. Entonces, las normativas contables que son las NIF para las pymes exige el cálculo presente de ese dinero. Esto hace, esto debe hacerse usando una tasa de interés implícita, que es el descuento del valor del dinero en el tiempo. Para más claro, un ejemplo de un pago diferido en venta de bienes sería, por ejemplo, si una empresa vende bienes que cuesten 1.500.000, por ejemplo, y el precio de esa venta sería en 2 millones, pero si el pago se recibiría en 2 años sin los intereses, eh, sabemos que el dinero pierde valor en el tiempo, ¿verdad? Entonces debemos calcular cuánto vale hoy ese pago futuro usando la tasa de descuento, como bien utilizando las fórmulas que hemos practicado en clase, que sería encontrar el valor futuro de hoy de esa de esa venta de ese bien, ¿verdad? Entonces, haríamos que en el valor presente sería un igual de los 2 millones, que es el valor del préstamo, entre
la tasa que sería del un 10% que equivale a 1,10 y dice que esto fue pagado en 2 años sin intereses. Entonces, eso solo se va a dividir entre los 2 años y eso va a dar un total de 1.652.893. Estos, la empresa no los reconoce los 2 millones como ingreso de hoy, sino que lo que va a reconocer es el valor presente que sacamos, ¿verdad? Porque ese es el valor real que está en el presente. Y para mayor conocimiento, las diferencias y el reconocimiento del interés serían las ganancias por el financiamiento, que sería la diferencia de, de los 2 millones, que sería la venta del precio, con el valor presente que sacamos. Bueno, el valor futuro sería los 2 millones, ¿verdad? Entonces, esa sería, le restaría con el valor presente que encontramos y la diferencia es el ingreso financiero y eso se reconocería poco a poco dentro de los 2 años que se estimula, ¿verdad? También, como pueden observar, se existe dentro de la sección 23 sobre los cambios y las devoluciones. Dice que los cambios de bienes o servicios, esto no reconocer como ingresos si se cambia con bienes o servicios similares. Entonces dice que no se reconocen como ingresos si se van a cambiar los servicios que sean similares o los bienes. También están con las transacciones, que esto sería la sustancia comercial, reconocer como ingresos. ¿Cómo sería reconocer como ingresos? Sería si se cambian con bienes, servicios diferentes. Entonces, esto es lo contrario, se va a reconocer cuando sean diferentes tanto el cambio con bienes o servicios. También para la medición de un cambio, si se reconoce ingresos del cambio de un bien o servicio, en la jerarquía nos da a entender que el la medición de ello es del valor residual de los bienes o los servicios recibidos. Estos serían ajustados por cualquier efectivo transferido. La siguiente. Bueno, hablando un poco de la unidad de la cuenta, a esto nos referimos cuando dice que en la contabilidad sabemos que cada transacción de venta se registra de forma individual, ¿verdad? Sin embargo, una venta incluye varios elementos o servicios. Esto quiere dar entender como diferentes, múltiples entregas, ¿verdad? Entonces, esto debe de conocerse por separado, los ingresos de cada componente de ello. Por ejemplo, en entregas múltiples serían como una entrega, un ejemplo sería vender una computadora más el soporte técnico que ello, ¿verdad? Eh, También dice que pero si se llega a necesitar las entregas, se debe de reconocer por separado los ingresos, como bien lo explicaba. También respecto a los premios a la lealtad del cliente, como lo especifica la diapositiva, esto nos quiere dar a entender de que cuando una empresa vende bienes o servicios, se ofrecen premios de lealtad como puntos de recompensa o descuentos futuros que esto los reconoce de manera especial. El- la forma de reconocer estos premios de lealtad que menciona la diapositiva es como asignar el valor razonable de la venta entre el bien o servicio principal. Por ejemplo, el precio del producto comprado también puede ser como los créditos o puntos otorgados puede ser un punto de fidelidad que puede usarse en el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, sería uno más sencillo en la parte de unos premios a la lealtad. Si un supermercado vende productos por 1.000 lempiras, da puntos de lealtad equivalentes a 50 lempiras, esto se registra como 950 como ingreso de la venta, porque le disminuimos el equivalente de los 50 lempiras.
y se registran esos 50 como ingresos diferidos, ya que hasta que el cliente use los puntos. Cuando el cliente remide los puntos, ese ingreso diferido se reconoce ya como un ingreso real. En resumen, esto nos quiere dar a entender que la unidad de la cuenta se registra cada parte de una venta de forma separada si hay varios componentes. Y en la parte de las entregas múltiples, esto a veces todas las ventas se trata como una sola transacción o por separado. Y respecto a los premios de lealtad, esto se debe dividir entre el ingreso del bien y lo vendido, ¿verdad? En un pasivo diferido hasta que se usen todos los premios que la empresa ponga. Aquí un apartado sobre los principios de reconocimiento sería que en los reconocimientos se dice que debemos de incorporar cualquier artículo que cumpla con las definiciones de los ingresos en los resultados del periodo cuando cumplan con con el siguiente criterio, que sería, es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con el artículo del ingreso fluya a entidades y que la cantidad de los ingresos puedan ser medidos confiablemente. Básicamente, la sección 23 que trata de los ingresos de actividades ordinarias en las normas contables establece directrices, ya que las NIF son normas contables que establecen directrices para el reconocimiento de los ingresos ordinarios generados en una empresa. También elementos claves que en la sección 23, como lo mencionaba nuestro compañero, en la medición de los pagos diferidos y el valor presente, ¿verdad? Que si el pago de los bienes o servicios se aplazan en el tiempo, como lo mencionaba el licenciado en las clases, la empresa debe calcular el valor presente de todos los cobros futuros y debe de utilizar la tasa que refleje el costo financiero del tiempo. Aparte de ello, también la sección de los ingresos de actividades ordinarias hace referencia sobre el valor razonable, ¿verdad? Donde allí se incluye los descuentos comerciales o descuentos por pronto pago, que eso hicimos ejercicios prácticos en clase para mayor entendimiento. Y básicamente la sección 23 en nuestra investigación hace referencia a ello, ¿verdad? Que son procedentes en venta de bienes o prestaciones de servicios y estas serían reconocidas cuando sean transferido al comprador los riesgos o ventajas de propiedades esto es referente a la venta de bienes y según las prestaciones de servicios serán reconocidas cuando el importe de esos ingresos se puedan medir de manera confiable. Básicamente, en la sección 23 esto se aplica para todo lo que mencionó anteriormente nuestro compañero. Y la dejo con mi compañera. Bueno, sobre los contratos de construcción para reconocer el ingreso, es una etapa también para un resultado, para una transacción y se puede emitir. ¿Bajo qué método? Un tipo de recuperación de costo cuando el resultado no puede ser estimado de manera confiable y normalmente el tipo de contrato puede ser separado o tipo dividido en un contrato sencillo de múltiples contratos y también que se puede combinar múltiples contratos en uno solo. También están basados en las entradas de costos incurridos o costos totales estimados, que es más común para el tipo de anualidades, basado en tipo de salidas o encuestas sobre la ingeniería en el trabajo o ejecutando una porción física del trabajo que se ha sido completa. Y también excluye los costos del mismo contrato incurridos en las actividades futuras, como un tipo de material, el tipo de gastos o un pago adelantado del mismo contrato. También un contrato de construcción puede dar un tipo de estimado confiable como un método de recuperación para el tipo de costo.
y también da una medida de los costos incurridos y también se pueden recuperar al futuro. También los intereses y las regalías y los dividendos, hablando del tipo de la sección 23, es también reconocer, utilizando el interés efectivo para las regalías, es reconocer la base del acumulado de acuerdo a esa sustancia que es más relevante o sus dividendos para ver cuánto es el derecho a recibir el pago que se establezca dentro del mismo. También da como una responsabilidad, que se asume para cobrar o medir confiablemente el tipo de reconocimiento que tendrán. También su tipo de revelación es contable, reconociendo los ingresos, el monto de cada categoría, sea tipo de bienes, prestaciones, intereses, regalías o dividendos de los mismos ingresos ordinarios de la misma sección 23 dentro de una entidad. Y también vemos el tipo de revelación como un ingreso por venta de los bienes reconocidos o un ingreso por las regalías de las patentes o licencias de la misma entidad o sobre las mismas entidades que usan la misma patente para hacer un tipo de proceso. O también una contraprestación de un valor o, o por cobrar o un tipo por pagar del, de los descuentos o los impuestos relacionados sobre una venta. También sus alcances sobre los mismos ingresos ordinarios son las ventas de los bienes, préstamos, contratos, que ya lo habíamos tocado más a profundidad sobre lo que nos habló la compañera Stephanie, eh, y los usos de los terceros de los activos sobre la entidad, sobre los intereses, regalías o dividendos. También hay un tipo determinado que serían los métodos de ingreso, la etapa de ejecución o el monto de lo adeudado sobre los consumidores. Y ahorita vamos a ver sobre el tipo de encuesta que hicimos dentro de la misma universidad, bajo la opción, nos lo va a presentar nuestra compañera Kritza, la información. Buenas noches. Bueno, yo vengo de hablarles sobre los resultados que tuvimos sobre la encuesta. Em, Permítame. Sí. Como podemos observar, em, la mayoría fue de estudiantes, fue de un 88,9% y el 11,1% fue de docentes. También tenemos que aproximadamente la mayoría de edades fue de 16, entre 16 y 20 años, que también tenemos que más de 30 fue el 19,4%, el 25% fue de 21 a 25 y el resto fue de 26 a 30. Del sexo tenemos que la parte femenina fue la que más respondió a nuestra encuesta, que fue el de 71,4%. Sobre el avance de la carrera, pues el 28,6% fue de 3 años, al igual que el de 2 años, y luego de 14,3% fue ya de 1 año, 4 años o ya con maestría, que son los docentes. Eh, la familiarización, esta es una pregunta que hicimos, ¿está familiarizado con la NIF para pymes? La mayoría contestó con 55,6% de interés calculado sobre el capital. Y luego tenemos que el 8,3% fue de la suma del interés o la tasa de interés anual y también el interés calculado. Y el de 5,6% fue que no, el 8,3% fue que un poco y el resto fue de sí. Luego hicimos, si su respuesta anterior es sí, ¿cómo aplica estas normas? Pues
Algunos respondieron que en clase, otros que no, otros que registros de costos y gastos. Cuando han elaborado, es necesario contabilizar en base a la norma vigente y entre otras respuestas. Y nuestra pregunta 7 fue, ¿está familiarizado con el interés compuesto y las anualidades? Y la mayoría contestó que sí, con un 71.4% y no fue el 28.6%. Como 8 pusimos comprender en el concepto de anualidades y sus diferentes tipos de vencidas anticipadas, si comprendían esto, y la mayoría dijo que un poco, con el 57.1%. El 28.6 fue de sí, el 14.3 fue nada y nadie contestó que no. Según la norma NIF, ¿qué enfoque utiliza en su proceso de medición? La mayoría fue con valor presente. Perdón, todas las anteriores, perdón, que fue valor presente, valor de contrapresión al costo amortizado con un 57.1 y el resto fue con 42.9, que es solo valor presente. En nuestra pregunta 10, ¿cuál es de las siguientes herramientas utiliza usted para calcular el interés compuesto? El 57.1 contestó que un formulario matemático y el 42.9 calculadora financiera. En el 11 tenemos, tiene conocimiento con la NIF para pymes, específicamente con la sección 23 sobre los ingresos de actividades ordinarias. El 42.9% dijo que no y el 28.6% que sí y el resto un poco. Nuestra pregunta 12 fue, ¿para qué se utilizan principalmente las anualidades en el ámbito financiero? El 75% respondió que amortización de deudas y valoración de flujos de efectivos periódicos. Y el resto con 11.1 fue análisis de variación presupuestaria. El azul con 8.3, cálculo de impuesto de renta. Y el resto puso no sé o determinación del punto de equilibrio de una empresa. En la 13 colocamos según la sección 23 de la NIF para pymes, los ingresos de actividades ordinarias se miden al y pusimos costos históricos, valor neto realizable, valor razonable de la contrapresión recibida o por recibir, contra amortización. Y la mayoría de los votos pusieron que 38.9%, el resto 27.8%, 25% y 8.3%. Considera que el conocimiento del interés compuesto y las anualidades es necesario para la correcta aplicación de la sección 23 de la NIF para pymes. La mayoría contestó que sí, es muy fundamental, un 75%. Luego el 11.1, perdón, depende del tipo de industria de la entidad. Y con el 8.3, no, la norma proporciona guías detalladas que no requieren estos conocimientos y el resto solo en casos completos. La 15, en su experiencia, ha tenido que emplear la sección 23 de NIF para pymes que implica interés compuesto y anualidades. El 42.9 dijo que no y sí, y el resto dijo nunca. Y 16, ¿con qué frecuencia aplica los conceptos de valor presente o valor futuro en su trabajo o estudios? Y el 36.1, raramente o nunca. Y el 25% diariamente, 19.4 mensualmente y 19.4 semanalmente. Esas fueron nuestras preguntas. Bueno, básicamente ya en conclusión, como pudo observar, la metodología que utilizamos en esta investigación fue de manera cuantitativa, que se realizó a través de una encuesta que fue directamente
a los jóvenes estudiantes de la carrera de contaduría y docentes de contaduría, ¿verdad? Esto se hizo a través de medir las opiniones y esas percepciones o ese conocimiento o, por decir así, analizar los resultados que nuestra compañera anteriormente nos especificó, ¿verdad? Y si puede observar, tuvimos 36 encuestados que básicamente, como ella dice, solo hubo el 10% de docentes que quisieron responder esta encuesta. A lo que concluimos en nuestros resultados es que se ha identificado una falta de incentivos por parte del docente inicialmente en responder encuestas dirigidas a una mejor eh, aprendizaje y hacer un mayor análisis de estos temas de importancia que como jóvenes próximos a ser profesionales en esta carrera es de mucha importancia tener en claro. Y si vimos que también estaba la Feria de la Investigación, donde observamos que muchos de nosotros los jóvenes no le dimos la suficiente importancia cuando es de vital que lo hagamos. Entonces, como conclusión, tenemos desde lo analizado en nuestro grupo que los jóvenes a veces nos conformamos con solo lineamientos que nos dan y no nos vamos a más investigación, y sino que a veces solo lo hacemos por compromiso, y no lo hacemos por el, el llenarnos de conocimiento o de aprendizaje para nuevas experiencias profesionales. De igual manera, observando la encuesta, hay muchas personas que fueron mayormente las mujeres en edad, en etapa de 3 a 4 años que están en la universidad, que respondieron esa encuesta. Lo que hemos concluido es que hay mayor conciencia de un nuevo aprendizaje, de explotar las investigaciones o llenarnos de conocimiento en las mujeres. Y para finalizar, la sección 23, la sección 23 trataba de los ingresos ordinarios que antes expusimos, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Bien. Eh, yo puedo tomar muchas, muchos puntos importantes, ¿verdad?, que ustedes han mencionado. Primero, resaltar el énfasis que le dieron a la norma. Esta es una norma bastante técnica, es de una de las normas que más utiliza el interés compuesto y las anualidades, ya que todo está relacionado con el valor vendido en el tiempo, ¿verdad? Y el hecho de que existen operaciones de contado, pero mayormente las operaciones son financiadas. Pero resalto, por ejemplo, aspectos como el que mencionaban ustedes, de que existen operaciones que son sin financiamiento, y esas operaciones sin financiamiento, la normativa las establece bien claro. Por eso, en las políticas contables, cuando ustedes hacen revelación de políticas contables, tienen que establecer con claridad el periodo normal de crédito. Stephanie, no sé si lo hizo inconscientemente, mencionó el periodo normal de crédito, ella dijo 60 días. Entonces, es una estándar que la normativa sugiere, pero no es obligatorio. Entonces, porque cada quien establece su periodo normal de crédito. Entonces, cuando esas ventas al crédito sin financiamiento salen de esos 60 días, entonces se utiliza el principio del valor presente para medirlo, ¿verdad? Hay que traerlo al valor presente utilizando una tasa de mercado. Ella hablaba de una tasa del costo, pero básicamente es una tasa de mercado que solo es de referencia, que usted no le va a cobrar a la entidad ese valor adicional. Simplemente la normativa es que lo sacrifica, y en lugar de reconocer una venta de 100.000, por ejemplo, reconoce una venta de 89.000, por decirles algo,
porque lo reconoce al valor presente. Y la incorporación de esos 11.000 de diferencia se hace como que fuera un gasto financiero. Pero ese es un tema de normativa. Esta es una norma bastante técnica, bien interesante, es de las mejores normas que hay en la NI para pymes. Y acuérdense que aquí está un ingreso que está relacionado directamente con las anualidades y con el interés compuesto, que es el ingreso por interés, ¿verdad? Entonces, excelente, les animo que sigan adelante, ¿verdad? Y que sientan esa necesidad de aprender más, ¿verdad? Porque en la medida que tienen competencias, ustedes van a ser mejores profesionales. Listo, ahí nos vamos a quedar por tiempo, ¿verdad? Pudimos haber hecho un montón de ejemplos aquí, pero yo creo que hemos tenido oportunidad en el aula de demostrar estos aspectos relacionados con esto. Ya he hecho algunos ejercicios en el aula relacionando con tasas de mercado, ¿verdad? Que solo son tasas de referencia. Listo, jóvenes. Gracias. Dale, gracias. Gracias, Liz. Buenas noches. Buenas noches.